Bueno, ya estamos de vuelta. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV. Hoy en el despertar bíblico de hoy, continuamos con la segunda parte de nuestro estudio bíblico, El mayor servirá al menor. Acabamos de grabar la primera parte. Si usted me está viendo con la misma camisa, no piense que yo tengo una semana con esta misma camisa. Lo que pasa es que aprovecho un día y grabo todos los videos para así comenzar y ponerlo en agenda durante la semana, porque si no lo hago así, se me pone un poco difícil. Imagínate, yo toda la semana, desde que llego a la oficina, estoy trabajando con estos videos, haciendo el script, buscando data y toda esta cosa, y por esto que a veces me tardo mucho. Así que hoy vamos a comenzar, y antes de comenzar, una oración rapidita para que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos permites estar aquí, Señor. Te ruego por los hermanos que están mirando este video, Señor, que tú alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de ellos, que tú también despiertes el espíritu en ellos, Señor, así como tú hiciste con Zorobabel, hiciste con Josué, sumo sacerdote, y también hiciste con todo el pueblo, que tú despertaste el espíritu de todos ellos para que ellos entonces puedan entrar en una comunión perfecta, justa y santa contigo, Dios amado. Guíame en el estudio de hoy y pon las mentes de todos los que van a escuchar hoy una mente objetiva, para que lo que se va a hablar hoy aquí la puedan penetrar en su corazón. Como siempre, no nos inclinamos a ninguna denominación en particular, no nos inclinamos a ningún pensamiento teológico en particular. Todos son bienvenidos. Si usted es ateo, usted también es bienvenido, no importa a la congregación a la que usted pertenezca. Todos son bienvenidos a este Biblia Estudio TV. En el estudio de hoy tenemos el video número 17 del 2025. Estamos trabajando bajo Mateo 24, y aunque no estamos tocando lo que es Mateo 24, pero sí hemos incluido el estudio en Mateo 24 para que tengamos conocimiento y tengamos entonces una mejor comprensión de lo que las historias nos revelan en cuanto a lo que es la redención de tanto de la iglesia como de toda la humanidad. Estamos trabajando con el mayor servirá al menor, la segunda parte, pero también estamos trabajando con el tema de Israel, figura del mundo. Esto es bien importante que todos nosotros entendamos, porque es que en nuestras congregaciones no se enseña esto. De hecho, la teología común y corriente que nos han enseñado es que solamente la iglesia se va a salvar, es la iglesia la que va a subir al cielo, y que toda la humanidad pecadora se va a quemar en el infierno eterno por los siglos de los siglos. Eso es una falsa enseñanza, y eso no es lo que la Escritura enseña. Porque si fuese así, entonces Dios hace excepción de personas. Entonces no hemos entendido la razón, y voy a tratar de explicar la razón de todo esto, en lo que el ser humano, de todo este meollo en el que el ser humano se ha metido por causa de su desobediencia. Así que quedamos entonces en que íbamos a entrar en la mejor parte, y estamos aquí. Ahora viene la mejor parte. Bueno, que Dios nos ayude. Como dicen por ahí, que Dios no coja confesado. Esto es importante que lo entendamos. Comparte este estudio con todos sus compañeros, con todos sus hermanos de la congregación, con todos sus amigos en las redes sociales, con todos sus grupos. Conviértase en un colaborador. Usted es un embajador de Cristo. Ya eso se lo expliqué en la última parte. Y recordemos que somos un cuerpo. Un cuerpo con muchos miembros.
brazo, mano, ojo, pie, cabeza, bla, bla, bla. Y de igual manera, todos ellos trabajan en unidad. Por lo tanto, nosotros debemos de trabajar en unidad, como un cuerpo. Si usted no es maestro, yo soy maestro. Usted entonces hace lo que Dios le asignó a hacer. Y entre esas cosas, pues cuando usted escucha algo que es bíblico, usted lo menos que puede hacer es llevar eso a esa persona. En este contexto en el que estamos hablando, pues hablamos de compartir. Usted tiene mucha gente en sus grupos, en sus amistades, en sus seguidores. Comparta esto con todos. Porque se supone que en su página las personas que están sean cristianos. Digo, yo sé que siempre hay muchos amigos que no son cristianos, pero el grueso debe ser cristiano. Bueno, comparte esta historia, búsquenos en YouTube, apriete la campanita para que, ¿verdad? YouTube nos recomiende y ayude también a la propaganda de este estudio bíblico. Y ahora vamos a la mejor parte. Ya sabemos que el reino de Israel, el cual es símbolo del reino de toda la humanidad, y eso lo expliqué, ha sido dividido en dos reinos. Entonces, el hijo del creador, Israel, ha sido dividido en dos por causa de su desobediencia. Y esto es lo mismo que nos revela Génesis 25-23. Recordemos el embarazo, de Rebeca, donde el mismo Jehová le revela que en su seno o en su vientre hay dos naciones. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Y ese es el título de este estudio de hoy. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar de que podamos entender lo que significa el mayor servirá al menor. Esos dos pueblos son Esaú, el primogénito, y Jacob, el menor. Ambos eran gemelos. El nombre de Jacob significa el que persigue. En este caso, dentro de este contexto, el que persigue la primogenitura. Jacob no significa usurpador, no significa engañador, no significa tramposo, como nos enseñan. Busquemos el significado correcto, porque eso lo repetimos de lo que dicen esas cosas, porque nadie se ha sentado nunca a buscar qué significa Jacob. El que sigue, el que persigue. Y dentro de este contexto, el que persigue, ¿qué? ¿Cuál era la intención de Jacob? Perseguir que la primogenitura. El nombre de Esaú significa cubierto de pelo, haciendo referencia a la bestia que revela Daniel y Juan. Yo sé que para ustedes esto es un poquito difícil de comprender, pero los nombres jóvenes, y aunque esto no está aquí en el script, pero es importante que entendamos, los nombres son muy significativos a la hora de interpretar las escrituras. Las genealogías, y yo sé que a nadie le gusta leer la genealogía, a mí tampoco me gustaban. Fulanito tuvo a fulanito, y yo sé que eso es tedioso. Pero si no hubiese sido por esa genealogía, la mente mía no se hubiera abierto. Porque en las genealogías
es que están las verdades ocultas. Cada nombre hay un significado. Y si usted simplemente lee el nombre sin discernir lo que ese nombre te está revelando, has perdido el sentido de lo que estás leyendo. Todos conocemos el trato de Jacob, ups, Dios mío, el trato de Jacob con Esaú en cuanto a la primogenitura. Y esto que voy a explicar necesita una mente objetiva para que puedan entenderlo. Recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si usted no entiende eso a la hora de usted leer el Antiguo Testamento y el Nuevo también, usted no va a lograr entender el mensaje. Espiritualmente, Jacob simboliza la conciencia incondicionada de ser en Esaú. Espiritualmente, no literalmente. Recordemos que el texto habla de algo literal, pero detrás de eso literal hay algo espiritual. Cuando hablamos de gemelo, hablamos de la dualidad que hay en el hombre. Esa naturaleza humana es símbolo de Caín, quien mató a su hermano gemelo Abel. Fíjate que también eran gemelos. Abel y Caín eran gemelos. Busca el texto porque dice que nació Caín y después nació Abel. No hubo un lapso de tiempo en eso. Ok. Espero que estén entendiendo. Quien mató a su hermano gemelo Abel, que era la conciencia incondicionada. Y cuando hablamos de una conciencia incondicionada, hablamos de una conciencia que no ha habido condición en ella. Por eso es que la conciencia de nuestro Padre es una conciencia incondicionada porque no se puede condicionar. Nosotros tenemos conciencia condicionada porque nosotros mismos la hemos condicionado por nuestro diálogo interno y por lo que vemos, por lo que todo eso. Nuestra mente está condicionada por lo que escuchamos, por lo que vemos y también por nuestra conversación interna. Pero la mente de Cristo, que es el Padre, no es condicionada. Porque si no, entonces hubiésemos todo estar condicionado. Tiene que haber una mente incondicionada. Dentro de este contexto, porque la historia nos está revelando algo importante, que eso es lo que yo quiero que ustedes entendamos, lo que nos está revelando el testimonio de Jesús. Por tanto, la naturaleza humana, que es la serpiente del huerto, reina sobre la conciencia condicionada de los seres humanos. Y yo no voy a explicar esto de nuevo, lo que aconteció en el huerto. Básicamente, muchos de los estudios yo explico lo que aconteció en el huerto. Pero hoy no lo voy a explicar. Busque los estudios anteriores. No tengo ahora mismo los nombres ni los números de los estudios en los que yo lo he tocado, pero si usted comienza desde enero, ahí va a encontrar muchos estudios donde se habla de lo que aconteció en el huerto con la serpiente. Ok, lo que quiere decir con esto es que cuando Caín mata a Abel, es algo espiritual. Porque Caín y Abel no son hijos literales de Adán y Eva. Y me van a hacer meter un poquito. Porque cuando usted busca la genealogía de Adán, la genealogía de Adán empieza en Set. Y Set es el sustituto de Abel. La naturaleza de Caín mata a Abel espiritualmente, lo que quiere decir que entonces el mal reina en el corazón del hombre. Pero para ese bien
fue sustituido por Set. Ese Abel que está muerto en nuestra conciencia, Abel está muerto en nuestra conciencia, ese Set representa a Cristo que vino a sustituir a ese Set y despierta a Set en nosotros, o despierta el espíritu del Padre en nosotros, y Caín entonces tiene que morir. Y eso es lo que entonces hablamos de la muerte de ese viejo hombre. Pero no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso. Y voy a explicar esto en una metáfora para que lo entiendan. Hablo de la restauración o la resurrección de la conciencia de Abel o de Abel en el ser humano. Ahora encontramos a esa conciencia incondicionada buscando su reino, el cual está en manos de su hermano gemelo Esaú. Estamos hablando de Jacob. La conciencia incondicionada que está en Esaú, su hermano gemelo. Espero que estén entendiendo. Recordemos que todo esto es espiritual. No lo podemos ver como literal. O sea, no mezclemos la historia literal con lo que estoy hablando. Vemos ahora, encontramos la conciencia incondicionada, que es Abel, que es Jacob, buscando restaurar su reino en el hombre, el cual está en manos de su hermano gemelo Esaú, que es la naturaleza humana. Recordemos que hemos aprendido que cuando en la escritura se habla de hermanos gemelos, como ya lo dije, es una figura retórica que nos ilustra la dualidad en el ser humano. En otras palabras, conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que es una dualidad en el ser humano. Que usted conoce el bien y el mal y está gobernado por esto, está gobernado por el otro. El hombre, el ser humano, está gobernado por el mal, que es la naturaleza humana. Y está oprimiendo la naturaleza espiritual, que es la conciencia, que es el bien. El bien está en todos los seres humanos. Pero el mal domina sobre ese bien. Y es por esto que muchas veces encontramos gente que hacen algo bueno y hacen algo malo y se portan bien y se portan mal y así sucesivamente. Usted ve que hay un sube y un baja. ¿Por qué? Porque tanto una como la otra están actuando en el ser humano. Y es por esto que entonces vino Cristo. Entonces, encontramos a Esaú, naturaleza humana, con hambre. Recuerde que Esaú viene del monte, de casa, viene con hambre. Es decir, con deseo de satisfacer sus deseos pecaminosos. El hambre o el comer dentro del contexto escritural, dependiendo en el contexto en el que se esté hablando, hace alusión a practicar algo, ya sea bueno o ya sea malo. Hablamos de sus deseos pecaminosos carnales. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su naturaleza le exige comida, porque su naturaleza humana tiene hambre. Acude entonces a su conciencia, Jacob, para que satisfaga esa hambre. Y es lo que encontramos en todo el hombre, en toda la humanidad. La naturaleza humana exige sexo, bebida, deseos, pasiones, cigarrillo, todo lo que mira, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo eso, ¿lo desea quién? Lo desea la naturaleza humana. Pero de la única manera en la que la naturaleza humana puede ser satisfecha es por medio de la conciencia. La naturaleza humana crea entonces concupiscencias o pensamientos pecaminosos, los cuales ya, como la conciencia de él está condicionada por esos deseos pecaminosos, la naturaleza espiritual le complace a esa naturaleza humana con sus deseos. Amén. Yo espero que estemos entendiendo. Yo sé que esto es un poquito, ¿verdad? Un poquito complicado para que entendamos. A mí también me causó mucho dificultad al principio para yo poder captar y entender esta idea.
Entonces, vimos que entonces Esaú está hambriento y necesita que Jacob satisfaga su necesidad con algo de comida. Pero lo que Esaú, naturaleza humana, no tiene contemplado era que ya su conciencia había despertado, porque su conciencia tiene un deseo de buscar su libertad, buscar la primogenitura, que es lo único que lo puede liberar del control de esa naturaleza humana pecaminosa. Y la conciencia había subido el interruptor y lo había encendido. Y esto del interruptor, en el estudio anterior yo hice una metáfora en cuanto a que nosotros tenemos un switch o un interruptor que Adán y Eva lo habían bajado y vivían en oscuridad. Cristo vino entonces a subir ese interruptor nuevamente y traer la luz. La naturaleza humana, en su desesperación porque la conciencia le conceda su deseo carnal, accede al acuerdo de entregarle su primogenitura a cambio de esa satisfacción carnal, porque según él no le serviría de nada esa primogenitura. Y de hecho no le serviría de nada porque él nunca sería el primogénito. Recuerden que estoy dando esta información por medio de una metáfora, porque las metáforas son las que nos dan las explicaciones espirituales, porque una explicación espiritual no se puede explicar sino por medio de una metáfora. Y ahora Jacob, el menor, conciencia y condicionada, adquiere la primogenitura, el heredero de todo. Y esta misma historia la encontramos con Jesús cuando ató al hombre fuerte su propia naturaleza humana, o Satanás, porque Satanás es en el Nuevo Testamento que se conoce, y Jesús usa esa figura retórica de Satanás para dar a entender lo que es la naturaleza pecaminosa en el hombre. Pero nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros teólogos no han entendido eso y han entendido que Satanás es un ente espiritual fuera de todo, que se encarga de dañar todo, no sabiendo que él es el Dios mismo, que Satanás es el mismo, y hemos hecho de Satanás un personaje que muchas veces yo digo que hablamos más de Satanás que del mismo Cristo. Y de Satanás no hay nada que hablar, porque Satanás ya está vencido. Porque Satanás, Cristo lo ató para poder saquear su casa, y la cual es su propia naturaleza. Y entonces Cristo se sienta en el trono para reinar en la casa, en su casa, que es su naturaleza humana, la cual ya está vencida. Esto hay que creerlo por fe, porque usted no lo puede ver. Eso que Jesús dijo que había que atar al hombre fuerte, saquear la casa, eso es algo espiritual. Usted no lo puede ver. Eso ocurrió en usted, ocurrió en mí y ocurre en todos los que hemos creído en Cristo. Pero si usted lo quiere creer, usted lo cree. Si usted no lo quiere creer, pues es opción suya. Yo siempre lo digo, todos vamos a comparecer ante el tribunal, ante el juicio, y cada cual va a dar cuenta de todo lo que Dios le ha puesto en su mente, en su corazón, en sus manos. Todos esos dones y todos esos talentos, usted tiene que responder por ellos. Porque si usted no lo sabía, el Mesías participó de carne y sangre igual que sus hermanos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era que tenía el imperio de la muerte?
el diablo o Satanás. Es decir, en otras palabras, amados, para que lo entendamos, la naturaleza humana era que tenía el imperio de la muerte. Y eso lo encontramos en Hebreos 2:14. Eso lo encontramos en Hebreos 2:14. Dice Jesús, o mejor dicho el escritor, que por la muerte de Jesús vence. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana de Jesús la que está muriendo. Mira, Pablo dice, ¿dónde lo tengo por acá? Que lo tengo, ahorita mismo lo estaba yo escribiendo. Bueno, dice que Cristo murió en su cuerpo de carne. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que morir para poder vencer a Satanás. Entonces Satanás no es un ente espiritual. Satanás es una figura retórica ilustrando la naturaleza pecaminosa humana. Y cuando usted reciba o cuando usted sienta unas concupiscencias en su mente, porque su naturaleza humana le va a zumbar a usted con concupiscencia, lo hace conmigo. Y muchas veces yo he caído. Con todo el conocimiento que tengo, muchas veces resbalo y caigo en la concupiscencia que mi propia naturaleza humana me tira para hacerme caer. Recuérdele que ya Jesús venció, por tanto ella ya no tiene jurisdicción en usted, porque usted está muerto al pecado por fe. Por fe. No quiere decir que usted está muerto al pecado, es por fe que usted tiene que creer eso. Por cuanto la naturaleza perfecta de Jesús está formándose en usted hasta que llegue el momento de resucitar por medio del arrebatamiento. Porque esto es importante que entendamos. Yo me acuerdo que lo dije en la primera parte. Hacernos a la imagen del Hijo significa que Jesús se está formando en usted y en mí. Hasta que llegue el momento en el que totalmente Víctor desaparezca y aparezca Cristo. Juan fue bien claro. Es necesario que yo mengüe, es decir, que yo me vaya poniendo chiquito mientras Cristo va creciendo en mí, hasta el punto en que ya yo desaparezca. Pero ese tiempo está determinado por el Padre. Y ese tiempo, esa manifestación, la vamos a ver por medio del arrebatamiento que Pablo habla. Dice Pablo que al nosotros morir espiritualmente y por fe, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra propia vida, se manifieste, es decir, que salga, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, del 3 al 4. Y esa gloria es nuestra conversión en uno con el Padre. Seremos el Padre. El Hijo es la naturaleza humana, esa nueva naturaleza humana que vamos a adquirir, y la mente del Padre en ella, que es la misma mente de nosotros. Es por esto que si usted, su carácter, no lo va moldeando conforme a todo lo que la palabra nos enseña, en el momento en el que Cristo venga y si usted parte del cuerpo y su carácter está en un 10 o un 15%, usted va a ser vomitado de la boca. Va a ser abortivo. No va a poder dar a luz a Cristo. Si usted lo quiere entender, si usted lo quiere creer, usted lo crea. Me perdonan, ¿verdad? Porque yo le digo de esta manera, en que si usted lo quiere creer, porque muchas veces tenemos que decirle al pueblo eso. Si usted quiere seguir creyéndole a los que le dicen las cosas lindas y bonitas,
No, que la iglesia no pasa por esto, no porque la iglesia va a estar en un lugar especial. Pues mire, la Biblia no enseña eso. Busque los profetas, porque los profetas todo lo que profetizaron fue juicio, arrepentimiento, pero también predicaron o profetizaron restauración para los que se conviertan o para los que se arrepientan. Porque el llamado de nosotros en la iglesia ahora, ¿quieres aceptar a Cristo? Si tú aceptas a Cristo, eres salvo. ¿Dónde en la Biblia dice que si nosotros aceptamos a Cristo somos salvos? ¿Qué dice Pablo? Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Hemos quitado el arrepentimiento del camino y ahora pues decimos pues un llamamiento. Acepta ¿qué? Jesús no habla de aceptación, habla de arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, no hay salvación. Y esto fue lo mismo que encontramos con Juan el Bautista, que era necesario que la naturaleza perfecta de Jesús se forme, crezca en nosotros y que la naturaleza vieja de nosotros mengue. Juan 3:30. Y espero que este estudio esté siendo de bendición y edificación para todos. Y si esto es así, pues entonces usted debe de compartir este video con todo el mundo. Entonces, la enseñanza de que el mayor servirá al menor se origina con Caín, el mayor que mató a Abel, el menor. Y el Mesías vino para reversar esa ecuación. Ahora el menor reina sobre el mayor. Jerusalén reina sobre el reino de Israel, espiritualmente hablando. Teniendo claro esta enseñanza, vamos a continuar entonces hablando de los dos reinos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esta división? Ya tenemos claro que cuando la Escritura habla de Israel, habla de toda la humanidad. Esto es importante entender para que podamos interpretar correctamente los textos. En la división del reino de Israel, ¿cuál es el mayor? Lógicamente, si lo miramos a lo que es lo literal, pues sabemos que las 10 tribus del norte es la mayor. Entonces, de acuerdo con la profecía que acabamos de escuchar, ¿quién servirá a quién? Obviamente, las 10 tribus, que es la mayor, va a servir a Judá, que es la menor. Amén. Y todo esto es espiritual. Obviamente, literal, pero no tomando en consideración a lo que es en la actualidad Jerusalén o lo que es en la actualidad Israel. Porque estoy hablando del Israel histórico, que representa a toda la humanidad. El Israel de ahora y el Jerusalén de ahora no tiene nada que ver en esto, por si acaso. Cuando yo hablo de Israel y hablo de Jerusalén, hablo del histórico. Y nosotros somos el espiritual. Porque el Estado de Israel es un Estado fallido creado por los sionistas, con un propósito. Pero ese propósito lo vamos a encontrar en el estudio de Salomón. Estas 10 tribus reinadas por Jeroboam, símbolo de la idolatría, fue llevada cautiva por causa de su obediencia e idolatría detrás de otros dioses. Y ese cautiverio fue por medio de Asiria. Asiria, dentro del contexto escritural, representa el dominio y el poder que domina las mentes de los hombres. Espero que estén entendiendo. Así como Egipto, así como Babilonia, como Nabucodonosor, representan el poder que domina sobre las mentes de los hombres. Hoy, en la actualidad, es lo mismo. Hay un poder que reina sobre las mentes de los hombres. Es el espíritu de desobediencia que habla Pablo, pero también ahora mismo hay unos sionistas que con todo su poder que tienen, con todo su dinero, nos dominan.
por medio de esto, por medio de las leyes, por medio de huracanes, por medio de pandemia, por medio de miedo, por medio de Hollywood, por medio de todo este menú depravado que Babilonia tiene ahí disponible para que todo aquel que le dé la gana de sentarse y pedir y comer y beber del vino de Babilonia está disponible. La iglesia se supone que no debe participar de ese menú, pero aún así también está participando y me perdona. Y un aspecto importante de Asiria es que sus cautivos son dispersados por todo su imperio. Asiria, dentro del contexto escritural, simboliza el poder de la esclavitud, al igual que Egipto. La idolatría, el dominio, el poder, el señorío y el principado, obviamente de todo esto es de la conciencia del ser humano. Porque para que tú domines sobre alguien, tú no puedes dominar sobre alguien literal. Sí puede dominar sobre alguien literal. Pero cuando estamos hablando del dominio, estamos hablando del dominio de la mente. ¿Por qué? Porque tú obligas al hombre a violar su propia conciencia, su propio concepto, su propia creencia, su propia personalidad. Obligado. Es por esto que se llama cautiverio. Te cautivan, te meten preso a tu conciencia. Y tú haces entonces, tú pierdes todo tu derecho, espiritualmente hablando. Por tanto, al Israel ser esparcido dentro de todos sus enemigos, pierde su identidad. Y se convierte entonces uno, con el mundo gentil. Busque en la escritura de los profetas cuando Dios dice, ya yo me harté de Israel. Lo solté en el mundo. Si se pierde, que se pierda. Israel, por medio de Asiria, rompe las 12 tribus y la dispersa entre todo el imperio asirio, convirtiéndose en uno de ellos. Esto es importante que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios nos va revelando, porque ya vimos que las 10 tribus se convierten en gentiles. Ya Israel no existe. Ya Israel no existe. Como identidad, ya Israel no existe en el mundo. Ahora se convierten todos en gentiles. Todos son enemigos. ¿Quién queda ahora? Solamente queda la identidad de Judá, la cual fue preservada por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad escogida por el Creador para poner su nombre en ella. Entonces, ¿qué encontramos? Dos grupos de personas, los gentiles y Judá. ¿Qué pasó con Judá? ¿Qué hizo peor que Israel? Y usted me puede preguntar, ¿cómo usted me va a decir eso? Que Judá, que es la tribu escogida, junto con Benjamín, obviamente, escogida por Dios para poner su nombre, y cuando hablamos de su nombre, estamos hablando de su carácter. Por tanto, cuando hablamos de Judá y hablamos de Jerusalén, dentro del contexto de la historia es literal, pero cuando hablamos dentro del contexto en el que nosotros nos debe interesar en lo espiritual, porque representan al cuerpo que representa que representa al cuerpo que forma el cuerpo de Cristo. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ezequiel 23. Solamente voy a leer 11 versos. Le exhorto a que busque el capítulo completo donde usted mismo corroborará todo lo profetizado de usted, de Jerusalén, o de Israel, o de Judá. Hablamos de Judá, hablamos de esa tribu que pertenece a lo que es el cuerpo de Cristo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron
atención, porque esto que estamos hablando es una metáfora, ¿okay? No crea usted que esto es real. Esto es una metáfora por la cual Dios nos va a presentar una verdad. Y esto siempre se lo tengo que decir. Tenemos que entender las metáforas. Si usted no entiende las metáforas, nunca va a entender. Dios, por medio de esta metáfora, que básicamente todas las profecías son metáforas, dice, y se llamaron Samaria a Ola y Jerusalén a Oliva. Estas son las dos mujeres que va a hablar. Ahola, que es Samaria, cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos quienes se enamoró, se contaminó con todos sus ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, que vinieron a ser sus enemigos, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y ahora viene el verso 11. Y es aquí donde quiero que pongan atención. Ya vimos lo que es de ahora. Samaria, o las 10 tribus del norte, la entregó en manos de los asirios. Ustedes saben que los asirios, ¿por qué lo llevaron? Que la metáfora lo presente de esta manera, lo que habla es de su prostitución. Porque está claro aquí. La metáfora habla claro. Prostituye. Y lo vio su hermana Aholiba, Jerusalén. Nuestra sombra, nuestra figura, nuestra profecía. Y enloqueció de lujuria más que ella. Es decir, que si el mundo pecó, nosotros hemos pecado todavía mucho más. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Mira, más claro, de aquí no canta un gallo. Obviamente, sabemos que esto es una metáfora profética, donde por medio de ella nos revela la condición espiritual pecaminosa de Samaria. Hablamos, ¿verdad?, que es la capital del reino de Israel, Ahola, y la condición espiritual pecaminosa de Jerusalén, capital del reino de Judá, Aholiba. La cual dentro del texto nos revela que Jerusalén en toda la historia siempre va siendo el cuerpo de Cristo. Pablo habla no me acuerdo si es en Gálatas o algo, habla de la Jerusalén terrenal y de la Jerusalén espiritual o la celestial. Y es por esto que vemos en Apocalipsis a esa nueva Jerusalén. Pero esa nueva Jerusalén no es una ciudad literal. Esa nueva Jerusalén es espiritual. Es decir, esa nueva Jerusalén es el cuerpo que Dios tiene creado para nosotros. De eso hablamos más luego. Lo que el texto nos revela es que Jerusalén, la menor, de igual o peor manera, también se prostituyó. Por tanto, vimos cómo consecuencia de esa prostitución, Dios los entregó en manos de sus amantes, los asirios y Babilonia. Y voy a explicar algo aquí de Babilonia, aunque no lo tengo acá en el script, pero esto es importante. A diferencia de Asiria, que toma a sus cautivos y lo dispersa por todo el mundo, Babilonia es diferente. Porque Babilonia, los cautivos
no los separa, es decir, no los dispersa, los mantiene unidos porque Él quiere, y es por esto que vimos la historia de Daniel, que fueron llevados a Jerusalén aquellos que, ¿verdad?, eran lo más, la crema, por así decirlo, de Israel. Los lleva y los mantiene unidos. Es lo mismo que vimos en la llegada de Jacob a Egipto. Los mantiene unidos con un pueblo que se vaya creciendo. Babilonia no le interesa dispersar a las personas. Babilonia lo único que trata es de que su cultura, sus ideas y su filosofía religiosa y toda esa cosa, imponerla sobre las personas, pero también le da libertades para que tú escojas lo que tú quieres. Y eso en el sistema en el que estamos. Entonces vimos que, por eso es que Jerusalén, ¿verdad? Los que fueron cautivados, el padre le establece un tiempo de 70 años para estar allá. 70 años para que se vayan corrigiendo. Hasta que toda idolatría pues le sea quitada de ella. Es decir, lo saca de Jerusalén, le quita el templo, le quita su adoración y lo lleva allí a un cautiverio. No voy a hablar ahora mismo de ese cautiverio, pero es para que tengan una idea, para que vean la diferencia entre los asirios y Babilonia. En Apocalipsis, Babilonia es llamada madre de las rameras. Es por esto por lo que Jerusalén es llamada en la escritura ramera. Porque esa madre de las rameras o de las rameras es la misma iglesia. Obviamente, todo lo que es iglesia dentro del contexto general, incluyendo todas las denominaciones que hay, católica, mormones, testigos, todos esos que se autodenominan, obviamente hay una madre y todos sabemos cuál es la madre, la católica. De hecho, nuestras denominaciones son hijas de esa ramera. Lutero, en su 95 tesis, cuando, ¿verdad?, descubrió todas las falsedades, vimos que Lutero, que es el propulsor de lo que es la reforma, rompe, ¿verdad?, y comienzan por la gente a salir de la iglesia católica y comienzan a formarse el Lutero, que fue el primero que formó entonces por su iglesia luterana, y después vimos que de ahí salieron pues lo que son los adventistas, y de ahí lo que son los metodistas, y comenzaron a hacer todas esas divisiones que salieron de la madre, que es la católica. Por eso que dice madre de las rameras, en otras palabras, y no se ofenda, pero esto es una verdad. Nosotros las denominaciones somos rameras. Somos hijas de las rameras, y es por esto que vemos que la madre está tratando de atraer a sus hijas de nuevo para ella. Si usted tiene inteligencia, usted debe de entender lo que yo le estoy diciendo. Denominaciones son hijas de las rameras. Somos rameritas. Y es por esto que Dios está tan molesto con nosotros, porque nosotros hemos arrastrado tradiciones. Hemos hecho lo mismo que los líderes de Jerusalén. Las tradiciones de los padres eran más importantes que la propia ley. Y lo mismo hemos hecho nosotros. Las tradiciones, le damos más importancia a las tradiciones que a la misma ley de Dios. Solamente miremos las Navidades. Se crea a un famoso personaje llamado Santa Claus, que se celebra el 25 de diciembre, donde supuestamente nació el hijo. Y ya no celebramos el nacimiento de Jesús. Lo celebramos de nombre. Pero ¿qué es lo que celebramos? Santa Claus. Y hemos metido a Santa Claus en la iglesia, en sustitución del día de Cristo. Y ahora toda la iglesia celebra a Santa Claus y le enseñamos a los niños que Santa Claus. ¿Dónde está Cristo? Sí, Cristo se menciona, pero no tanto como Santa Claus. Y el mercado ha hecho de Santa Claus
Eso es una de las cositas nada más. Porque si hablamos de la Semana Santa y si hablamos de todos los otros días, no paramos. Por tanto, recordemos que cuando los imperios conquistaban otro imperio, ese imperio se fortalecía porque crecía en poder territorial y militar. Por tanto, al Babilonia conquistar al imperio asirio, y usted debe saber de lo que estoy hablando, todo ese imperio asirio en el cual estaba Israel, las 10 tribus del norte dispersas, vino a estar bajo el poder de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasó con las 10 tribus? Que las 10 tribus perdieron su identidad y se consolidaron con Babilonia. Ahora bien, partiendo de esta premisa, Israel viene a ser parte de Babilonia o la misma Babilonia. Se la voy a dejar ahí, porque hay muchas verdades que vamos a ir descubriendo. O parte o la misma Babilonia. Y aunque usted no lo crea, el sionismo es el que está detrás de Babilonia. Y el sionismo, estamos hablando de los judíos. Pero de esto hablamos en el estudio de Salomón, el hijo de perdición. No se lo puede perder. Ahora bien, ¿dónde encontramos que las tribus del norte son parte de Babilonia? O el mismo Babilonia. Eso lo encontramos en Jeremías 25:9. Lo leo para que vean que no soy yo quien lo estoy diciendo. No soy yo quien lo dice. Jeremías 25:9. He aquí enviaré. ¿Quién enviará? Pues el Padre enviará. Y tomaré a todas las tribus del norte. ¿A quién tomará? A todas las tribus del norte. Y cuando hablamos de las tribus del norte, el único concepto que hay bíblicamente es las tribus del norte. Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Entonces, ¿qué encontramos aquí, amados? Y los traeré contra esta tierra, Jerusalén, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Entonces, si usted es inteligente y usted va siguiendo lo que el texto va diciendo, usted debe de ir entendiendo lo que el texto va diciendo. Es por esto que siempre les tengo que exhortar a que cuando estudiemos la escritura, la escudriñemos muy detallada y cuidadosamente, sin perder ni una letra, ni una comita y ninguna expresión. Y Jeremías profetiza esto dentro de los 70 años de desolación. Esa Jerusalén, la menor, la que fue conquistada por Babilonia, proféticamente somos nosotros el pueblo actual de Dios o la iglesia. Si usted lo quiere creer, lo felicito. Si usted no lo quiere creer, pues empieza a creerlo, porque usted está ahí. El pecado de idolatría causó el cautiverio de Jerusalén. Y no tanto eso, sino que también llevaron cautivos los utensilios del templo a Babilonia. El llevar cautivos los utensilios del templo es una figura retórica que ilustra las adoraciones, las oraciones, las ofrendas y todo lo que unía a Jerusalén con su Dios. Es decir, que con el cautiverio de nosotros nos robaron las adoraciones, las oraciones, las ofrendas y todo eso que nos unía con nuestro Padre Celestial. El sistema nos lo ha robado y ha puesto en nosotros otras cosas. Comida y bebida de Babilonia. No en la iglesia per se, sino también en la iglesia dentro del contexto general. Recuerden que cuando yo hablo de la iglesia, hablo de un término, dentro del término o dentro del contexto general. Porque recuerden que hay un remanente fiel.
Lo que usted debe de asegurarse es que usted es parte de ese remanente fiel. Por tanto, el cautiverio de Jerusalén, proféticamente hablando, nos revela el cautiverio de la iglesia en Babilonia. En otras palabras, que esos 70 años de cautiverio en Babilonia es una figura de nuestro cautiverio en Babilonia. Nosotros en la actualidad vivimos bajo el cautiverio de Babilonia. Esto es importante que lo conozcamos. Durante este cautiverio, unos permanecieron fieles y otros claudicaron. Los fieles están representados en Daniel y en sus amigos. El resto de los judíos claudicaron. Obviamente, no quiere decir que solamente Daniel y los 3 amigos permanecieron fieles, sino que es una figura que representa a todos los que permanecieron fieles. La pregunta es, ¿en cuál de esos 2 grupos usted se encuentra? Y claro, el hecho de que usted asista y pertenezca a una denominación y usted ore, predique, lea la Biblia, ofrende, bla, 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 eso no es indicativo de que usted pertenezca a ese remanente fiel. La otra pregunta es, ¿en qué manera Babilonia nos esclaviza? Si Cristo nos ha libertado. Todos somos esclavos del sistema babilónico. Yo, usted y todo el mundo. Lo primero que debemos de entender es de qué Cristo nos ha libertado. Porque si usted no sabe de qué Cristo lo ha libertado, entonces usted no es libre. Porque usted no tiene conocimiento de esa libertad. Y con esto vamos a cerrar la segunda parte. Puntos que vamos a discutir en la tercera parte, la cual no va a salir seguida. Va a durar una semanita más, lo más probable. Estos son los puntos que vamos a estudiar en la próxima. ¿A qué liberación se refiere Cristo? ¿Libre de qué o de quién? Vamos a también a traer el tema de lo que es la salvación. ¿De qué fuimos salvos y para qué fuimos salvos? Si usted no sabe eso, usted no sabe si usted es salvo o no es salvo. Y vamos a terminar aquí porque ya estamos corriendo casi en la hora. Así que el estudio de hoy es titulado El mayor servirá al menor, parte 2. Y estamos hablando del estudio o del video número 17 de Mateo 24-22. Y también tocamos, ¿verdad?, lo que es Israel como figura del mundo. Por lo tanto, amado, no se pierda. Detrás de este video, de la segunda parte, viene el misterio de Juan el Bautista. Si aquí usted vio mucha teología pura, en el de Juan es que usted le va a volar el brain. Porque ahí es donde vamos a declarar muchos puntos teológicos, muchas revelaciones. Porque nadie nos ha enseñado quién es Juan el Bautista. En la profecía del Antiguo Testamento, ¿quién es Juan el Bautista? Y el mismo Cristo lo dijo, pero nunca nadie ha entendido eso. ¿Quién es Elías? ¿O qué es el espíritu de Elías? Ese mensajero, ¿quién es? Vamos a estudiar la profecía. Vamos primeramente a comenzar con el nacimiento de Juan el Bautista, es decir, con la genealogía de Juan el Bautista, o mejor dicho, la historia de Zacarías y de Elizabeth. Todo eso, y vamos a ir poco a poco, y vamos a estudiar también la profecía que Zacarías hizo acerca de ese hijo, que hay que saberla entender. Eso es bien importante, pero de eso vamos a hablar más tarde. Así que gracias nuevamente por su patrocinio, gracias por estar aquí hasta con nosotros hasta este momento. No todos lo logran, lo felicito si usted ha llegado hasta aquí este momento. Y les ruego, como siempre, que compartan este estudio, amado. Y la idea de estos estudios es despertar el espíritu en usted. Hablamos de un despertar bíblico. Es tiempo de que la iglesia despierte. Ya dejemos de dormirnos en el sueño de los laureles, amados.
Nos han vendido gato por liebre, nos han vendido China por botella, todas esas cosas nos las han vendido. Estamos en el último tiempo donde el libro de la profecía ya se abre. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en esos días finales donde vemos los tiempos convergiendo, tan rápido. Todos estos acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor, estos sistemas mundiales, estas guerras, todo este plan, toda esta pandemia, toda esta reorganización del sistema económico, político y todo eso es parte del plan establecido para el sionismo establecer su reino. Y vamos a hablar también de lo que es el anticristo, porque hay una muy mala interpretación acerca de lo que es el anticristo. Porque el anticristo es una mención que Juan hizo referente a un espíritu que contradice las enseñanzas de Cristo. Y dijo, pues el anticristo está cerca, obviamente estamos cerca porque el anticristo ya está. Pero Juan nunca intentó, por medio de esas expresiones de él, crear un personaje llamado el anticristo. Pero como siempre nosotros, ¿verdad? Los maestros, los teólogos, hemos hecho un personaje así mismo como hemos hecho de Satanás y del diablo, así mismo hemos hecho del anticristo. La Biblia no habla del anticristo, amado. Es un personaje creado por los hombres. Hablamos de un reino. Hablamos de una bestia o de dos bestias, que la menciona Daniel y la menciona Juan. Eso sí es real, las bestias. Y ya eso de las bestias yo lo he explicado bastante. Así que busquen los estudios de Daniel y del Apocalipsis, porque ahí están las bestias y estamos dentro del estudio de las bestias y estamos hablando de Salomón, el hijo de perdición. Y ese es bien importante porque ese estudio nos está revelando muchas verdades que nos están quitando todas esas marañas que tenemos en la mente de lo que es el anticristo. Una falsa o una muy mala interpretación, mejor dicho. No es que sea una falsa, es falsa como tal, pero hablamos de una muy mala interpretación. Y ese es el problema que está ocurriendo en nuestros tiempos. Bueno, siempre han ocurrido, pero en nuestros tiempos la gente no se inquieta, no se preocupa por buscar la correcta interpretación. No se preocupa por buscar la verdad. Simplemente lo que escucha, si mi pastor lo dijo, si lo dijo el teólogo tal, bla, 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 lo que decir que es cierto. Y la Biblia no nos enseña eso a nosotros, amados. No nos enseña eso. Gracias por su patrocinio, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por seguirnos en la página, gracias por su comentario, gracias por sus me gusta. Comparte este estudio con todos sus amigos en las redes sociales, con todos sus compañeros de la iglesia. Todas sus familias y tus familiares, síganos en nuestra plataforma de YouTube, denle a la campanita para que YouTube le informe de todos los estudios que estamos subiendo todo el tiempo sin detenernos. Se nos han hecho un poquito difícil subir un par en la semana, pero estamos trabajando para eso. Así que nada, Dios me lo bendiga, los amo en el amor de Jesucristo. Será hasta la próxima si el Señor lo permite. Chao.